Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Aquí estamos en la casa de Dios, en el 544 de Harrison Street, Allentown, Pennsylvania. Aquí tenemos los servicios todos los domingos a la 1 p.m. y los estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y hoy vamos a hablar sobre la comunión de los hermanos. El milagro de la vida sigue siendo un misterio más incomprensible para la mente humana. Véase esto en el llamado reino vegetal. Observe cómo una simple semilla que pasa por el proceso de la muerte se convierte después en una hermosa planta. ¿Ha visto cómo esta vida se manifiesta después en una flor con exuberantes colores? Ahora vea esto en el reino animal. La forma como la vida se gesta y viene es el secreto mejor guardado de su creador. La inteligencia que se ve en el proceso de parto, sin que nadie esté con ellos para atenderles, como se hace en un hospital o clínica. Simplemente es asombroso. Cuando Hope estaba argumentando contra Dios acerca de su condición y pretendiendo justificarse delante de su Dios, pues no sabía por qué sufría. El Señor le respondió con una serie de preguntas que dan cuenta del misterio de la vida en este reino salvaje, que de igual forma Dios hizo para el hombre mismo, o en el 31 capítulo, versículo hasta el 14. Y si esto es así entre los animales, ¿ha visto cómo se gesta la vida de un bebé en el seno del vientre de su madre? Durante 9 meses se desarrolla en esa casa materna una vida que al salir llena de todo el espacio con un gozo colectivo. Eso es lo que llamamos el misterio de la vida. En el primero de Juan, capítulo 1, versículo 1 hasta 4, dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestros gozos sea cumplido. Y ese misterio no podría ser más incomprensible que la vida que se manifestó en Jesús. Paradójicamente, de esa vida es por quien vino toda la vida. Estamos hablando de una vida que se manifestó directamente del cielo. Esa vida no es otra cosa sino la vida de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Hubo un discípulo que tuvo toda la credibilidad y autoridad para hablarnos de ella, tanto en su libro como en sus cartas. Lo primero que hace es condenar esa vida en términos de eternidad, pero a quien él mismo pudo ver, tocar y palpar. Así que mientras otros evangelistas no hablen del nacimiento de Jesús en Belén de Judea, Juan nos habla de una vida que no ha tenido principio, pero que se manifestó entre nosotros. Acompáñenos a Juan en este maravilloso estudio y veamos el propósito de esa vida manifestada. La naturaleza de la vida que se fue manifestada en Cristo posee una excelencia eterna. Lo que era desde el principio en el versículo 1. La alusión que hemos hecho
al milagro de la vida en el reino vegetal y animal. Tiene su origen en un acto creativo. Génesis nos recuerda que cuando Dios hizo todo, dijo que era bueno en gran manera. Pero cuando hablamos del Cristo manifestado, no podemos ponerla en el mismo plano de esas otras vidas que se han manifestado en el acto creativo. Jesucristo no fue creado, como afirman las sectas y las filosofías religiosas, que niegan su eternidad con Dios. Cuando Juan habla de Jesús, no lo pone como alguien que nació en Belén, de Judea, sino como alguien ya estuvo antes que todo fuese. En su propio libro lo va a decir de otra manera. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En Juan capítulo 1, versículo 1. Por la frase desde el principio, entendemos que Cristo, a quien atribuimos nuestra vida, ya estaba cuando la creación empezó. Es el eterno, ser a quien no se le atribuye ningún origen. Por lo tanto, Jesús, como no tiene principio, tampoco tendrá fin. Él no forma parte de la creación porque fue a través de él que todo fue hecho. En el principio, ya Jesús era, todavía sale de él. Como alguien dijo, en él es el manantial, no parte del río. Lo que hemos visto, oído, contemplado, en el versículo 1. He aquí el más grande testimonio que se haya podido decir acerca de esa vida, que fue manifestada, es el hecho glorioso que el Cristo eterno, que ya estaba desde el principio, se manifestó a todos nosotros. En el testimonio de tal encarnación, fue presentado por alguien muy cercano a Jesús, con quien cariñosamente se acto divine como discípulo amado. Juan no dice que él lo vio, lo oyó y lo contempló. Note que Juan no nos está dando un testimonio de segunda mano. Él no es un narrador del Evangelio por alguna fuente consultada. Él mismo palpó de cerca lo que va a llamar el verbo de vida. El verbo hecho carne ha llegado a ser el acto más incomprensible, inenarrable y una piedra de tropiezo para todo aquello que han visto en la doctrina de la encarnación, un método que no puede ser procesado por mentes racionales. Pero la Biblia, sin tener que complacer a esas mentes incrédulas, dice que esa vida fue manifestada, es decir, el Cristo que estaba con el Padre llegó a ser visible entre nosotros. El propósito de la vida que fue manifestada en Cristo es para una comunión plena, la comunión con el Padre y con el Hijo, en el versículo 3. La palabra comunión, koinonia, tenía que ver con la alegría de estar en un grupo cuando todos estamos de acuerdo sobre algo que a todos nos importa. Comunión es lo que le da sentido a la vida. Lo contrario a la comunión sería una vida solitaria y asiliada. Ahora bien, la comunión del cual nos habla Juan, cuando se refiere a esa vida compartida, es con el Padre y con el Hijo. ¿Qué significa esto? Que compartimos los mismos valores, que creemos lo que el Padre y el Hijo creen y que amamos a los que aman. Ellos nos aman, perdón. Vivir en semejante comunión es vivir un continuo deleite con la misma deidad. Es desear pasar tiempos juntos a ellos. Puede pensar, es una comunión
mejor que esta. Es la comunión que le da el verdadero sentido a la vida. Hay comuniones que destruyen el alma y el espíritu, pero lo que se obtiene con el Padre y el Hijo nos hace vivir felices en la tierra. Pero sobre todo, esto sería lo que distinguiría nuestra eternidad con Dios. Jesús vino para que tuviéramos esa comunión íntima con nos ha dejado la palabra y la oración como los instrumentos para vivirla. La comunión los unos con los otros, en el versículo 3. La comunión con el Padre y con el Hijo tiene que conducirnos obligatoriamente a la comunión con nuestros hermanos. El creyente no solo tiene una vinculación con Dios, sino también con sus hermanos. Sería una contradicción decir que tenemos una comunión con Dios si vivimos en una falta de amor con nuestros hermanos. Más adelante, el mismo Juan nos va a decir que cuando andamos en la luz tenemos comunión con los otros. En el versículo 7. Pero de igual manera, el que pretende andar en luz, pero aborrece a su hermano, entonces todavía está en tinieblas. El amor al hermano es lo que nos dice que andamos en luz. En el segundo de Juan, capítulo 9 hasta 11, dice así: la nota distintiva de una auténtica iglesia debe ser la comunión de los hermanos. Lamentablemente, cuando lo que prevalece son los partidos internos, caracterizados por actuales actitudes, orgullosas y soberbias, le dan un duro golpe a esa comunión que fue la nota distintiva de la iglesia del primer siglo. La vida que fue manifestada en Jesucristo, cuyo sacrificio se dio en la cruz, fue para tener una comunión hacia arriba y otra hacia abajo. Cristo es la razón de nuestra comunión. El compromiso de esta vida que fue manifestada en Cristo es para que sea compartida. Testificamos y os anunciamos la vida eterna. Juan escribe su primera carta para demostrar la histórica y verdadera humanidad de Jesucristo. Cristo no aparentó ser hombre, ni semejante trató de identificarse con el hombre. Jesús ha confirmado ser hasta el día de hoy un verdadero hombre. Nació y vivió entre nosotros. Y también Juan afirma en este texto que Jesús es Dios. De eso es lo que Juan está testificando en su carta. Nadie como él para haber tenido una experiencia visual con el Dios encarnado. Así pues, la evangelización consiste en decirle a los hombres que Dios descendió del cielo en la persona de su Hijo Jesucristo para llegar a ser el Salvador personal. De esa manera, el apóstol no solo testifica acerca de su propia experiencia en haber visto y convivido con el Señor Jesucristo, sino que también lo anuncia. La evangelización es dar testimonio de nuestra propia experiencia de salvación, pero también anunciaría cuál es la diferencia entre testificar y anunciar. Pues que al anunciarlo estamos explicando el mensaje. Y ese mensaje que hay que explicar es la vida eterna. Cuando usted anuncia el Evangelio, necesariamente tiene que tocar la doctrina de la eternidad con Dios. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos en el versículo 3.
La vida que se manifestó no puede quedar encubierta entre los hombres. Los apóstoles no podrían dejar de hablar lo que habían visto y oído. Ellos no poseían un testimonio de segunda fuente. Ellos eran testigos presenciales del hombre que caminó con ellos, pero que vino del cielo. Por supuesto que nosotros no hemos visto o oído a Jesús como los apóstoles, pero tenemos el testimonio de ellos y la veracidad de la palabra revelada. Así que, aunque Jesús no está físicamente con nosotros, el testimonio de nuestra vida cambiada por el poder de su palabra nos convoca a anunciarlo. Si bien es cierto que los discípulos de Jesús tuvieron el más grande privilegio dado a mortal alguno de contemplar al Verbo de la vida, y por eso algunos de ellos, como Tomás, había creído. Ahora Jesús, habiendo resucitado y después de arrepender la incredulidad, llama bienaventurado a los que iban a creer, como nosotros sin haber visto o oído. Juan capítulo 20, versículo 29. La vida que fue manifestada en Cristo tiene que ser anunciada. De eso depende el destino eterno de los hombres. Que como Pablo digamos, me es impuesta necesidad. Eso es, tenemos que anunciarlo. El fin de la vida que fue manifestada en Cristo es para que nuestro gozo sea cumplido. Desde que Juan nos habla de todo ese mundo teológico que incluye la eternidad de Jesús y luego se refiere a su humanidad, cuando utiliza los verbos ver, oír y contemplar, ahora nos habla del propósito por el cual ha traído esta escritura, para que vosotros gozo sea cumplido. La palabra gozo proviene del griego aufosune, que significa alegría, siendo Dios el motivo mismo de ese gozo. La palabra cumplido nos viene del periol, que significa llenar, completar. Cuando unimos estas dos palabras, nos damos cuenta que el propósito de dar a conocer esta carta era lograr que a través de la palabra eterna y ahora encarnada se produzca una alegría completa en todo lo que somos y hacemos. Cuando Juan nos trae a este punto, nos hace ver que la vida cristiana debe tener en el gozo. La característica más importante: no puede concebirse una vida cristiana asustente de gozo. El mundo se llena de alegrías momentáneas, pero el creyente vive un gozo perpetuo, porque Cristo vive en él, quien llega a ser la razón de tal gozo. Un hombre sin Cristo está vacío de ese gozo, porque el llenarlo es una competencia exclusiva de Jesús. La vida que se manifestó es para nuestro sumo bien. Lo es la salvación y la vida eterna, pero también lo es por el gozo que distingue a cada uno de sus seguidores. Que no ocultemos semejante gozo. En 4 versículos, Juan nos revela el Evangelio en su más grande expresión, teología, pero a su vez en la forma más práctica para ser vivido. Cristo como nuestra vida ha existido eternamente con el Padre, pero esa vida que tiene existencia eterna se manifestó en carne, y es por esa encarnación que ahora entramos en la más sublime y completa comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y una vez que entramos en esa comunión divina, humana,
es para que tengamos comunión con los otros creyentes. Al final, Juan nos dice que cuando vivimos en esta comunión del Espíritu se manifiesta la plenitud de gozo, pero seríamos egoístas si no compartimos la razón de tal gozo. Juan dijo que lo que había visto, oído y contemplado acerca del Verbo divino lo anunciaba. No podría ser de otra manera. Cuando Cristo vive en nuestras vidas, no podemos callar también lo que nos ha acontecido. Si esto hacemos, el gozo sería nuestra nota divina, como lo dijo Juan. Esta cosa os lo escribimos para que vuestro gozo sea cumplido en el versículo 4. La vida que se manifestó en Jesús es la fuente de nuestro gozo, que como los pastores del Belén salgamos a compartir el gozo de la vida que fue manifestada. Se ha manifestado Cristo en su vida, es la fuente de su gozo. Y con esto termino. Y ahora vamos para personas que quieren recibir a Jesús en su corazón para que sean salvo. Y para recibir la promesa que Jesucristo nos dio a cada uno de nosotros para tener la vida eterna con Él en los cielos. Y para que su nombre esté escrito en la vida. Vamos a hacer la oración de salvación. Repítanlo conmigo. Dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a empezar con las oraciones. Vamos a empezar con el Padre Nuestro. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en la tierra y en el cielo. Danos hoy el pan de este día, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y ahora vamos a orarles para los enfermos. Oh Padre Santo, Dios de Abraham y Dios de Israel, oh Padre mío y Señor mío, vengo, mi Dios, delante de ti para pedirte tu ayuda, tu misericordia que es infinita y tu amor. En el nombre de Dios, envío tu palabra, la cual jamás regresa vacía, porque hará lo que tú dices en ella y lo consumirá. Porque tú eres altísimo sobre la tierra y toda la creación. Y esta tu palabra ahora mismo que yo estoy enviando en el nombre que es sobre todo nombre poderoso de Jesús de Nazaret, hacia todo enfermo, ya sea físico o espiritual, sabiendo y creyendo que tu palabra como espada afilada penetra así lo más profundo de lo que es enviada y reconociendo tu poder, Padre mío, y reconociendo, Padre, tu fidelidad, para que cada enfermo en este mundo sea sanado y restaurado. Hacemos un llamado de victoria, de sanación y declarando es hecho por el poder de tu Santo Espíritu. Perdón. Ahora mismo en todo lugar y a toda criatura hecha de tus manos, de tu creación, oh Padre mío. Declaramos santidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Unámonos, amados, en esta oración. La unión hace fuerza y es poderosa, dándole gracias al Padre, porque escucha siempre nuestras oraciones. Amén. Y ahora vamos a orarle para el nieto de Cana, que Dios se llama Jacob. Dios mío, pon tu mano sobre él y sánalo, Padre, que quede completamente sano y restaurale los órganos de su cuerpo. Y que cuando le tomen los análisis, que todo les haga negativo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. También
oremos a una niña que se llama Génesis. Padre Santo, pon tu mano sobre ella, sánala, Padre. Restárale todos los órganos de su cuerpo y restárale los vocales para que ella pueda hablar claritamente. Lo pedimos en el nombre de Jesús. También oremos para un niño, un bebito que se llama Emilio Salo. Dios mío, pon tu mano sobre él y sánalo, Padre. Sánale todos los órganos de su cuerpo. Que sea completamente sano y restaurado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a orarle a las dos sobrinas de Jacob, que Dios ponga su mano sobre ella y las sane y le restaure todos los órganos de su cuerpo, que ellas queden completamente sanadas y que le restaure los vocales de su sobrina, que ella pueda hablar claramente. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a orarle a los matrimonios que hay conflicto y que tienen los corazones quebrantados. Padre celestial que está en los cielos, pon tu mano sobre ellos. Restáurale los corazones quebrantados que tiene. Dale la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdalo, Padre, que se enamoren de nuevo, que sea un amor profundo, agape, Padre Santo, y que sean inseparables, que puedan comprenderse, entenderse y hablarse bien y apoyarse uno al otro. Y también, Señor, le pido que le sane los corazones de los hijos, que los hijos sufren a ver los padres en conflicto. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a orarles a los que están en el vicio de droga y alcohol. Padre Santo, pon tu mano sobre ellos. Rómpale esa cadena de adicción de droga y alcohol, Padre. Dale sanación, Padre. Quítale esa esclavitud de las drogas y alcohol. Restaurale su vida, su familia, su matrimonio, sus hijos y sus hogares. Que pueda ser sano, sanado y restaurado con sus familias. Lo pido en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a orarles a los inocentes que se encuentran en la cárcel y están ahí por muchos años. Ten piedad sobre ellos, Padre Santo. Ayúdalo, Padre. Rompe las puertas de las celdas, Padre, como hiciste con Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel. Libéralos, Señor, para que sean unidos con su familia, sus hogares y sus hijos, Padre. Restáurales su vida y dale un nuevo juicio, que sean libertados. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a hacer la oración que de bendición que Jehová se lo dio a Aarón y a Moisés cuando estaban en el desierto. Se consigue en el libro de Números y está en el capítulo 6, versículos 24 hasta 26 y dice así. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde y que denle gracias a Dios por otro día más de vida. Y busquen de Dios, que ya estamos en los últimos tiempos. Toda la escritura y las profecías que están en ella están sucediendo hoy en día. Y con esto yo me despido. Que Dios me lo bendiga, lo guarde. Y hasta la próxima. Amén.